Se confirma en Reino Unido un proyecto bandera que relacionará la producción de hidrógeno azul con la captura de carbono producido para almacenarlo en el subsuelo marino. El proyecto, liderado por Eni, la petrolera italiana, va a ser capaz de almacenar hasta 4,5 millones de toneladas de CO2 de forma permanente en el subsuelo. Como muchos sabéis, la relación entre la captura de carbono y el hidrógeno va mucho más allá de simplemente la producción de hidrógeno azul. Y por eso hemos querido también traer al podcast e incluir más episodios de esta temática, porque realmente creemos que es muy interesante y la verdad es que desde Atlantis estamos ya desde hace 3 años trabajando en proyectos de captura de carbono a todos los niveles y con las empresas más emisoras de España. Así que también nos viene muy bien poder compartir este conocimiento. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a Ander Morelló, responsable de aplicaciones de ventas para EMEA en Carbon Clean. Ander, bienvenido a nuestro espacio. Hola, muy buenas, Bryce y Javier, ¿qué tal? Buenos días, Ander. Bienvenido al podcast del hidrógeno, aunque hoy vamos a hablar de algo más que no es el hidrógeno, vamos a hablar de captura de CO2. Bueno, pero para empezar nos gustaría que, como siempre hacemos, te presentaras tanto a ti como a la empresa, a Carbon Clean. Sí, desde luego. Yo soy Ander Morelló, responsable de aplicaciones en ventas para la región de EMEA en Carbon Clean. Soy ingeniero químico de formación y he estado toda mi vida profesional en posiciones técnicas de ventas de equipos y proyectos llave en mano para la industria del proceso, como podrían ser la química, alimentaria y farmacéutica. Y desde comienzos de 2023 formo parte de Carbon Clean. Es una empresa con central en Londres, donde me ubico, y oficinas en Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes e India. ¿Y qué hacemos en Carbon Clean? Pues mira, nos dedicamos a la captura de CO2 en punto de emisión para industrias de difícil abatimiento. Estas son empresas en las que, por las características propias del proceso productivo, es difícil usar métodos alternativos bajo en carbono. Pues ejemplos de esto serían la industria del cemento, el acero, refinerías, petroquímicas y generación de energía, como podría ser pues usando turbinas de gas en ciclos combinados. Exactamente, de eso se trata. Hoy vamos a hablar, como hemos adelantado, ¿no?, de captura de CO2 y sobre todo de esa tecnología que vosotros abanderáis, que es la captura con aminas. Así que empecemos ya con la chicha, Ander. ¿Cómo funciona exactamente, para todos aquellos que no controlemos acerca de esa tecnología, la captura de dióxido de carbono con aminas? ¿Cómo funciona una planta de este estilo? ¿Qué piezas hay? ¿Qué equipos la componen? ¿Nos podrías Ujú. hacer ahí un resumen de lo que es? Sí, desde luego. A ver, pues la captura por aminas lo que consiste es, o lo que se conoce comúnmente como un proceso de absorción-desorción, donde lo que pasa en ella es que normalmente lo que tenemos es unos gases de combustión que vienen, pues, digamos, de un horno o de una turbina de gas, eh, o de un proceso industrial de acero. Y bueno, primero lo que tenemos que hacer es como un acondicionamiento, digamos, poner la corriente de gas, de gases de combustión, en las condiciones que las necesitamos para lo que es el core del proceso, ¿vale? Entonces, ese tratamiento normalmente lo que haríamos es llevar el gas en temperatura óptima, que en nuestro caso ronda los 40 grados, con una columna de contacto directo con agua. Y luego también inmediatamente después, o normalmente en una misma columna, tenemos una sección de scrubbing para, para limpiar estos gases, que normalmente pues tiene agentes, digamos, que no indeseados, que
compiten o muestran problemas en el proceso de absorción, que es Contaminan, ¿no? Azufre, contamina, sí, cosas del estilo. exactamente. Azufre, SOx, NOx, ¿vale? Los que hacemos en la misma columna, digamos, pasaríamos una corriente de sosa cáustica, una solución base agua de sosa cáustica, para retener la mayoría de estos SOx, NOx, ¿vale? Ander, es como una especie de ducha, ¿no? Prácticamente es Scrubber, que es una primera columna más bajita y tal. Exactamente. Simplemente es pues eso, como una ducha en la que se deja caer esa solución de agua con lejía, entre Exactamente. comillas, Sí, y, exactamente. y eso se lleva los azufres, los óxidos de nitrógeno y demás. Exactamente. Sería una cuestión a contracorriente, digamos, que tú Ujú. introduces el gas por la parte inferior de la columna. Como digo, primeramente pasaría por el proceso de acondicionamiento de temperatura, que sería una corriente de agua, que al final lo que te hace es te baja la temperatura de los gases, que normalmente oscilan entre, pues digamos, sobre 100, 160, una cosa así. Lo llevaríamos a unos 40 grados y luego también con ese paso también lo que haces es eh, eh, llevas la corriente de gases en equilibrio de agua, ¿vale? Y Vale. luego, como decimos, en la misma columna, en una parte superior normalmente, a veces puede estar separada si hay si hay algún impedimento de altura en donde se tenga que instalar, pero normalmente estas columnas no son muy altas, o sea que es lo habitual, que estén Puedes poner el resto, puedes poner esto. exactamente. Y como decías tú, pues sí, seguimos con una ducha que en este caso es de una solución de soda cáustica que en contacto con los SOx y los NOx, pues sales de azufre y de nitrógeno, los óxidos de azufre y nitrógeno, perdón, reaccionaría a una reacción ácido-base para hacer sales de nitrógeno y de azufre. Entonces, una vez salimos de aquí, esta corriente entra en lo que sería en el corazón del proceso, que sería la columna de absorción. Digamos, mismo concepto, por la parte de abajo entran los gases que están, como hemos dicho, ya acondicionados, y a contracorriente desde arriba se spraya, se ducha, digamos, por una columna de relleno también, como la otra. En este caso es una columna de relleno, no lo he dicho, pero en este caso es una columna de relleno ordenado, ¿vale? Y en la anterior Aleatorio. aleatorio, exactamente. Eh, y bueno, sprayamos en este caso lo que sería la solución de aminas, base agua, y bueno, esto es donde pasa la captura del CO2, ¿vale? Se absorbe dentro de las aminas, reacciona con las aminas y el CO2 se retiene dentro de las aminas, la corriente sigue pasando hacia Aquí, arriba. perdona, Sí. Ander, porque esto, o sea, sí que es cierto que aquí nos juntamos dos mundos. Por una parte está el mundo de las renovables, que es más cable, electricidad y subestaciones, y luego Uh-huh. estáis los de la ingeniería química, que sois columnas, fluidos e interacciones, ¿no? Sí. Entonces, yo aquí sí que quería dejar muy claro y que lo entendamos bien. Esta segunda columna que comentas, que es, bueno, es un absorbedor, que es la columna generalmente que es la que es más alta, eh, entra el gas por abajo ¿Sí? y por arriba es por donde recirculamos la amina, que es ese líquido, que es un disolvente con una composición X, ¿Sí? bueno, que es el que va a atrapar el CO2. Pero yo he visto también como en estas columnas meten, que es lo que tú comentas, que es ese relleno ordenado, como Uh-huh. una especie de bolas de silicona, o no sé exactamente cuál es la composición que tiene. Pero ¿eso qué función tiene, ese relleno? Las bolas de silicona. Bueno, no sé si son silicona, no sé, son una especie de bolas así que da la sensación. No sé exactamente qué es, la verdad, Eh, la- ese la- relleno ordenado. no, el relleno en este caso es acero, o sea, ¿cómo se dice? Una malla de acero ordenada. Es la malla. Es una malla de acero. Vale. Sí, que en principio no tiene.
otra cosa que no sea el acero. Tú lo que buscas con esto es que bueno, digamos, el líquido que tú sprayas desde arriba en contacto con el acero, pues se distribuya de la mejor manera posible para aumentar la superficie de líquido. Entonces, Y cuanta la más superficie de transferencia. líquido tengas, más transferencia tienes de, Vale, de vale, CO2 vale. hacia el líquido. ¿Vale? Entonces, como decíamos, en este caso, esta reacción es una reacción que pasa, es exotérmica, ¿vale? Por tanto, emite calor. Y como os he dicho antes, nuestras condiciones óptimas de operación está en torno a los 40 grados, ¿vale? Es cuando mejor reaccionan las aminas. A más temperatura pierden eficiencia. Entonces, como esta es una reacción exotérmica, lo que tenemos que hacer es, en mitad del proceso, más o menos, tenemos una etapa intermedia de enfriamiento, donde desviamos la corriente de líquido por un intercambiador para bajarle la temperatura otra vez, para que cuando toca, digamos, con la parte inferior de nuevo de la columna, pues vuelva a estar a unos 40 grados. Entonces, más o menos mantenemos esa misma temperatura. Obviamente es un perfil, no sé, sube la temperatura, y pasa por el intercambiador externo, se enfría otra vez a los 40 y vuelve a subir, ¿no? Pero bueno, digamos que más o menos la mantenemos en ese margen de 40, entre 40, 50, y eso lo tenemos que controlar, que no se nos vaya la temperatura por encima de unos 60 grados, porque entonces digamos que la pérdida de eficiencia es bastante importante. Eh, entonces, luego, una vez se ha hecho la absorción, digamos que el líquido, el disolvente, retiene el CO2, y ahora continúo con la fase gaseosa. La fase gaseosa sigue, luego hablaré de la parte líquida. La fase gaseosa sigue hacia arriba, y normalmente en este caso también digamos, lo más habitual por temas de ahorro de espacio, lo que tenemos es una sección de lavado por agua, que está situada sobre la misma columna, lo mismo que hemos dicho en el pretratamiento, que teníamos el enfriado y el scrubbing uno encima del otro, pues en este caso, para la columna de absorción, normalmente, y si no hay ninguna restricción de altura, pues tendríamos una sección de lavado por agua. Y en este caso, el motivo de esta zona de lavado es que, pues, lo que hacemos es, primero, tiene, digamos, dos cometidos. Uno, que es mantener eh, el balance de agua dentro del sistema, y también lo que hace es, muy importante, para evitar emisiones al aire de CO2, perdón, de CO2, de disolvente o de otros componentes considerados contaminantes para el ambiente. Entonces, esta sección de lavado es muy importante para, bueno, cumplir con las regulaciones medioambientales. Eh, entonces, esta zona de lavado limpia este gas, lo deja libre de disolvente, y lo que podemos tener en este caso es una corriente que tiene básicamente, pues, nitrógeno en su mayoría, vapor de agua y parte de CO2, porque obviamente todo el CO2 que se emite, o sea, todo el CO2 que pasa, no se captura, aunque técnicamente podría ser posible, pero bueno, para este CO2 se tiene. Entonces, esta corriente eh, de, de- de gases de escape limpios de CO2, o virtualmente limpios de CO2, normalmente lo que se hace es redirigirlos a la chimenea original por donde salían los gases de combustión del proceso, ¿vale? Del proceso principal, perdón. Vale, eso sería por la parte de los gases. Entonces, luego, volviendo a la parte del circuito de líquido, del circuito del disolvente, lo que pasa es que, bueno, este disolvente eh, tiene
bueno, tiene una temperatura que está en torno a los 40-50 grados, que lo tenemos que llevar hacia la zona del stripper, ¿vale? De desorción, que es la segunda y principal parte del proceso. Una vez hemos capturado el CO2, tenemos que separar este CO2 del disolvente, porque el disolvente lo tenemos que volver a recircular para meterlo en este proceso de absorción, ¿vale? Y en este caso lo que pasa a un equipo también importante es, antes de entrar en el desorbedor, tenemos un intercambiador de calor que lo que hace son las dos corrientes de líquido. La corriente que viene del desorbedor del líquido, del disolvente, que está libre de CO2, pero que está caliente porque es lo que ha pasado en el proceso de desorción, se intercambia con el proceso, con el disolvente cargado en CO2, ¿vale? Y que está a una temperatura más baja, le subimos la temperatura pues en torno llegando cerca de los 100, 90 grados centígrados más o menos, Ujú. previo a entrar en la columna de desorción y en el reboiler de desorción. Bueno, o sea que estos sistemas ya están, entre comillas, optimizados energéticamente, ¿no? Ya todos los aprovechamientos de calor. Porque yo antes cuando comentabas el tema del enfriamiento de los gases de escape bueno, de la chimenea o del foco de CO2, Ujú. decías eso, ¿no? Que se enfriaba con agua y yo me preguntaba, ¿ese agua luego o sea, ese agua caliente luego se utiliza o ese calor no es lo suficientemente bueno como para luego integrarse? Pero bueno, ya estás diciendo que sí que hay ya integraciones y que todo eso está perfectamente analizado, ¿no? Integrado dentro del proceso. Sí, digamos que habitualmente no se utiliza esa primera agua del proceso de enfriado porque no tiene suficiente temperatura como para poder hacer un proceso, Ya. un intercambio. Dicho esto, nosotros estamos investigando maneras de poderla aprovechar. A día de hoy, digamos que no, es agua que vuelve al circuito general Ya. de agua de refrigeración para que allí se pueda volver a llevar a la temperatura con las torres de refrigeración o con el sistema que se use, Ujú. ¿vale? Entonces, volviendo al tema de la desorción, lo que pasa en la desorción, bueno, la reacción de absorción-desorción obviamente es una reacción reversible. Entonces, para liberar el CO2 de las aminas, lo que tenemos que hacer es imprimirle temperatura. Normalmente, esta temperatura que requiere el proceso para despojar el CO2 de las aminas está en torno a unos 120 grados centígrados, ¿vale? Y ese calor, como se lo damos a través de un calderín, de un reboiler que está en la parte baja del desorbedor, que es externo a ella, y bueno, lo hacemos con vapor de baja presión, ¿vale? Ujú. De unos 140, 145 grados centígrados. Y con esto, pues, bueno, esta corriente se evapora de alguna manera y sube por la columna una corriente que es CO2 y disolvente, ¿vale? Y luego en el lado contrario, pues viene una corriente de condensados que, que entra en contacto directo con los gases que están subiendo y retiene el disolvente, ¿vale? Entonces, Vale. en este caso, como esta temperatura, el CO2 se va en forma gaseosa, que ya está prácticamente puro, juntamente con vapor de agua, y finalmente lo que hacemos es tenemos una fase de condensación en la parte de arriba que lo que hace es condensar este agua y reintroducirla en el proceso, y el CO2 ya se nos va, digamos, para la siguiente fase pues que puede ser una compresión normalmente y licuefacción. Este CO2 normalmente pues sale con una concentración puede llegar de un 99,9% de pureza en base seca,
Lo que pasa que obviamente pues contiene algo de agua y pues en realidad sale a una concentración en base a agua pues algo superior al 95%, ¿vale? Y bueno, digamos que diría que eso sería el proceso y, como os he dicho, el líquido, el disolvente de las aminas, pues volvería al reciclo de la absorción y bueno, ese sería el ciclo completo. Ah, tremendo. Oye, yo una cosa que sí que me causa curiosidad, que además te he visto muy preocupado por explicarlo en todo momento, es ese ciclo del agua Mm. dentro del propio proceso. Eso entiendo que es para no aumentar la concentración de la amina, ¿no? En esa disolución acuosa que tiene. Exactamente, para no aumentarla y para no reducirla también. O sea, Ya. digamos, para no reducir la concentración del agua. O sea, necesitas, la mina tiene cierta concentración, cierta proporción agua solvente, pues que son también las óptimas para hacer el proceso. Entonces, digamos que para que va relacionado con la temperatura. A cierta temperatura, pues normalmente el contenido de agua en los vapores está en torno al 8, 9%, ¿vale? En los gases de escape. Entonces nosotros queremos mantener en todo momento en los gases que se escapan también en torno a ese 8%, ¿vale? Eso lo conseguimos sobre todo, como decía, con la fase de lavado, que mantiene la temperatura y mantiene la concentración del agua, sí, señor. Qué bueno. Y oye, ahora que comentas también este tema de la mina, bueno, entiendo que vosotros proporcionáis la mina, ¿no? Es decir, un cliente contrata vuestra tecnología y Ujú. además del propio diseño de ingeniería, vosotros luego tenéis ese ingreso recurrente que es el de la mina, que es vuestra solución, que ahora podremos hablar un poco de ella. Pero en cuanto a la logística, me causa curiosidad. ¿Esto cómo se haría? Imagínate que yo tengo una planta en Galicia. Ujú. No sé, ¿me la traeríais o me mandaríais un componente sólido que yo luego tuviera que mezclar Sí. con... ¿Cómo funciona? Sí, sí, sí. No, digamos que sí, efectivamente, te la llevaríamos en este caso, ¿vale? Lo que pasa que de manera concentrada, no en proporción de mezcla de proceso, ¿vale? Porque Ya, obviamente, ¿para qué vamos a llevar agua, transportar agua que la podéis conseguir vosotros en donde estáis localizados, ¿vale? Entonces, sí, nosotros tenemos diferentes plantas químicas que producen para nosotros por contract manufacturing, hacen vale. nuestra mina y la mayoría de ellas en Europa, pero también tenemos acuerdos en Japón y en Estados Unidos. Pero digamos que sí, o sea, nosotros la enviamos y en el proceso se hace la mezcla para Ya, ya. ponerla en Vale, lo que se requiere. vale, vale. Bueno, yo tengo que decir que nosotros hemos estado en plantas de captura de hasta 100.000 toneladas, si no recuerdo mal. Y bueno, tampoco es hay allí un stock de amina y amina usada y tal y cual. Tampoco asusta, en realidad. No es una super cantidad, ¿no? Yo creo que una planta así grande debe ser un camión o dos, como mucho, de Sí, 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 exactamente. producto. O sea, la cantidad sí tampoco es una cosa que. Además, piensa que la mina, bueno, lo que tiene la nuestra, ya entrando en el tema específico de nuestra mina, que es propietaria, es eh, PBS, CDR Max, es el nombre comercial que tenemos. Bueno, lo bueno que tiene en cuanto a tiene bastantes comparativamente con las aminas tradicionales, ¿no? La cantidad de aminas que se necesita con respecto al MEA, que es bueno, digamos, lo más comúnmente utilizado históricamente en la industria, puede ser la cantidad hasta 5 veces menor para una captura de carbono equivalente, ¿vale? Entonces ya puedes entender que en este caso los costes logísticos son menores, con ello no solamente los costes logísticos, lo que conlleva en este caso es también que eh, para una misma captura de carbono puedes tener una instalación más pequeña, o sea, columnas más pequeñas, tuberías más pequeñas, bombas más pequeñas, intercambiadores más pequeñas. Entonces esto lo que te hace es te reduce
también el CAPEX de la inversión, ¿no? Sí, eso para los oyentes también que no estén tan familiarizados, esa MEA que tú comentas, ¿no? La monoetilamina, es, digamos, lo comercial que no está ni patentado, que se puede, pues, quien quiera hacer una planta de captura de carbono hoy en día puede hacer su ingeniería, puede coger ese compuesto y puede ponerse a capturar carbono, pero Sí. después los tecnólogos tenéis aminas mejoradas, que ahora podemos entrar un poco, pero lo que tú has comentado, ¿no? Ofrecen toda esa serie de ventajas que luego también hay que contrastar, pues porque tienes muchos ahorros, pero lógicamente como aportáis valor, pues también, por otra parte, se cobra, ¿no? Bien sea en licencias o bien sea en paquetes tecnológicos y demás. Sí, exactamente, exactamente. Sí, nosotros normalmente tendríamos una licencia, digamos, la licencia lo que permite es usar nuestro proceso como tecnólogos, obviamente, pero también nuestras garantías de proceso están ligadas a usar nuestra mina. Entonces, digamos, estamos ligados de dos maneras con la licencia y con un suministro, bueno, pues más o menos constante de aminas durante la vida útil de la planta, ¿no? Como digo, lo bueno que tiene nuestra mina es que el relleno que hay que hacer es menor, bastante menor en comparación con las aminas tradicionales. O sea, al final, Ander, el secreto un poco de vuestra tecnología es tener una amina diferente o mejor, ¿no? Y tener Ujú. unos equipos que utilizan esa mina diferente mejor para que el proceso sea pues lo más eficiente posible, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, yo diría que nuestra, nuestra base de la tecnología, la principal es la mina. O sea, es lo más Claro. importante. Digamos, no difiere mucho el proceso, como os he explicado, es lo mismo en diferentes tecnólogos, pero la mina es efectivamente lo que hace la gran diferencia y eso es en lo que nosotros estamos muy especializados. Tenemos muchísimas horas eh, de operación de las aminas en diferentes plantas y digamos que estamos muy convencidos de que está bueno, en el top de las que hay comercialmente en el mercado. Vale. Yo te quería preguntar, porque, bueno, has explicado el proceso todo muy bien, pero sí que hay alguna cosa que me han surgido dudas, o más bien Ujú, cómo se aplicaría en una situación real. Y es, por un lado, temas de caídas de presiones. Hemos comentado mucho acerca de temperatura, ujú. pero respecto a las presiones, ¿qué presiones se manejan durante el proceso y si es necesario algún tipo de soplante o compresor intermedio para contrarrestar esas caídas de presión que pueda haber en las columnas? Sí, a ver, pues generalmente, porque sí que es necesario una soplante. Aunque hay casos en los que, por lo que sea, la corriente que te viene de gases está sobrepresurizada y, bueno, podemos ahorrarnos esa parte del proceso en la que, bueno, la soplante es el mayor consumidor eléctrico de todo el proceso. Pero yendo a los números, digamos que de media nosotros tenemos una caída de presión en el proceso de unos 80 milibares o gauge. Entonces, es es bastante poco. Entonces, digamos que es una presión, bueno, un poco por encima de la atmosférica, pero no es una caída de presión muy grande. Y básicamente, bueno, es debido al relleno de la columna de absorción que es ordenado. Entonces, eso lo que hace es que y que es la mayor parte, pues es lo que hace que esta caída de presión sea menor en cuanto a otros procesos que puede haber. Pero, ¿cuál es entonces la presión que hay dentro bueno, del proceso? Pues ya te digo, el proceso, pues, o sea, la caída de presión a lo largo del proceso es de unos 80 milibares. Esa es la caída de presión. Vale, y con los soplantes es lo que se busca. Es lo que se busca, exacto. Vale, vale, vale. Superar esta caída de presión de 80. Si tú tienes a veces, pues nos llegan, bueno, aplicaciones en las que el gas te viene pues a 1,1, 1,15 bares de presión. En esos casos es posible,
ahorrarnos de alguna manera, bueno, de alguna manera no, directamente la soplante. Digamos que la corriente ya tiene suficiente presión para, bueno, para poder pasar por nuestro proceso sin necesidad de utilizar una soplante adicional. Vale, y respecto a los consumos energéticos, que ya has dicho que la soplante es el mayor consumidor eléctrico y que el proceso es exotérmico, Ujú. ¿cuál es el consumo térmico eléctrico del proceso a una planta estándar? Consumo eléctrico, pues es una... Bueno, térmico entiendo que no, que es negativo, ¿no? No, el consumo, precisamente, bueno, eso es una de las cosas más, digamos que es como el consumo energético de calor es la cosa que más se mira en estas plantas, ¿no? Es un proceso. Sí que he dicho que la absorción es exotérmica, pero donde más se consume es en la desorción, ahí es endotérmica, ¿no? Es donde Justamente, tenemos que justamente. aportarle ese calor. Entonces, digamos que esa parte es donde hay que tener mucho cuidado y hay que ver cómo lo hacemos. Pero normalmente hay un indicador que se usa a lo largo de la industria, que es el SRD o Specific Boiler Duty, el calor específico que se necesita en el calderín. Y, y normalmente este valor suele rondar pues, entre los 2, 3,5 gigajoules por tonelada de CO2. ¿Vale? Eso es un valor, digamos que es un valor comparativo que se usa mucho en la industria para comparar tecnologías, aunque en mi opinión, digamos que es un poco sesgado, es un valor que es importante de conocer en una planta, pero no lo es todo. Pero digamos que es como se ha establecido en la industria ese valor, el SRD, como modo de comparación entre diferentes tecnologías. Entonces, cuanto más cercano estés a números de 2 gigajoules por tonelada de CO2, pues mejor considerada estás, ¿vale? Dicho esto, este consumo no solo o sea, depende en una parte muy, muy, muy importante en la concentración de CO2, ¿vale? De cómo te venga la corriente. A mayor concentración de CO2 en la corriente de gases, menor será tu consumo energético relativo, ¿vale? Entonces, digamos que eh, muchas veces se dice alegremente, pues sí, esta tecnología tiene un SRD de 2,5 gigajulios por tonelada de CO2, pero hay que mirar muy bien los números que estamos comparando para, bueno, comparar apples con apples, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, eso es una parte muy, muy importante que hay que tener en cuenta. Sí, luego yo creo que hablaremos también de las condiciones, ¿no? De los gases, concentraciones, etcétera. Yo también te quería preguntar por lo que has comentado al principio, ¿no? Cuando has explicado que sí que había ciertos residuos de CO2 y que la captura no era del 100%, ¿no? Ujú. Que estaría en torno al 90, 95, me parece que comentabas. Mm. Quería preguntar si sería posible llegar a ese 100% o el tema económico, el tema técnico complicaría tanto el proceso que es mejor dejar que se escape cierta cantidad. Sí, no, es muy buena pregunta. Sí, digamos que lo que se ha establecido así como la base en la industria normalmente es un 90% de captura de CO2, aunque nosotros estamos recibiendo más y más bueno, solicitudes que piden llegar hasta el 95%. Respondiendo a tu pregunta, digamos que sí, técnicamente sería posible ir o conseguir números mayores que esos, cercanos al 100%. Lo que pasa que sí, también, como tú decías, económicamente pues, digamos, no sale a cuenta. O sea, digamos que el gasto en CAPEX, por ejemplo, en tener, necesitarías columnas de absorción
mayores, para darle más tiempo a la reacción para poder tener lugar. Entonces eso es mucho gasto mayor en materiales y en equipos y todo. Más luego el mayor aporte energético de calor que le tendrías que dar, pues para cerciorarte de que estás liberando todo ese CO2 también, pues aumentaría muchísimo. Entonces, digamos que sí, técnicamente se podría hacer, pero en la práctica no tiene mucho sentido. Por cada porcentaje que aumentas de CO2, el coste añadido de CAPEX y OPEX, bueno, lo supera por muchísimo. Entonces, Pues mira, eso sí que es interesante entenderlo también, porque yo creo que es una pregunta que se repite mucho la gente. Y, Ander, yo creo que, bueno, a medida que estamos hablando, sabes, bueno, la gente sabe que aquí tenemos una especie de guión, ¿no? Con preguntas que hacer y muchas pues las estamos anticipando, resolviendo. Entonces, bueno, yo tenía aquí un par de ellas que más o menos están respondidas, pero sí que me apetecía volver otra vez al tema de la mina que comentábamos antes, porque tú antes cuando nos explicabas, ya incluso en la columna de desorción, que separábamos por medio de ese calderín, evaporábamos tanto amina como CO2 y luego la mina se condensaba. Pero luego nos indicabas que había también una sección de lavado arriba y demás para evitar que la amina pues, se fugase, etcétera. Es algo que, curiosamente, por ejemplo, cuando tú hablas con proveedores, tecnólogos, los de los carbonatos os echan esto mucho en cara, ¿no? Dicen, no, es que las aminas se escapan e incluso notas un olor dulce alrededor de las columnas. Que yo insisto, nosotros hemos estado en plantas de captura y no hemos visto nada y estaban allí funcionando. Entonces, quería preguntarte, por dejarlo claro, ¿existen esta especie de emisiones fugitivas de las aminas? ¿Es algo que en el diseño de las plantas debiera de preocupar o debiera de dimensionarse? Pues imagínate, pues no poner una columna de desorción a 20 metros de población, bueno, cualquier cosa, ¿no? ¿Es algo que exista y que preocupe o realmente, bueno, mm. dentro de estas purezas que estábamos comentando, esto está más que controlado? No, obviamente tienes que cumplir con las regulaciones medioambientales, ¿no? Y eso por eso se tiene que tener una medición continua de los gases de escape, ¿no? Pero sí, se puede, a ver, como os he dicho, es muy importante la parte esta de lavado, normalmente es con agua, pero hay ocasiones en las que hay otros componentes que no se pueden retener únicamente con agua y lo que se tiene que añadir también es una zona de lavado con ácido, ¿vale? Para estar bueno, pues en regla con lo que marca la regulación, ¿no? Pero sí, es una cosa importante que nosotros, obviamente, siempre miramos de estar en línea con lo que hay que estar, sí. Yo también continuando un poco por dudas que teníamos y que han quedado un poco en el tintero, te comentaba Bryce, ¿no? Que habíamos estado en alguna planta y habíamos visto la mina, que era poca cantidad, que estaba la mina sucia, la mina limpia. Te queremos preguntar pues, por ese consumo, cuánto se degrada, cómo se degrada y por qué ese cambio de color, ¿no? Sí, sí, la mina normalmente, a medida que van pasando ciclos, digamos, se degrada. Lo que pasa en ese caso es se generan sales estables térmicamente, que son no es más que reacciones de estos componentes, estos contaminantes, estos SOx, estos NOx, algunos es decir, algunos metales, digamos, que pueden reaccionar con la mina. Entonces, a medida que van pasando ciclos, se puede ir cargando. Esto lo que pasa que es que la mina pierde eficiencia, ¿vale? Entonces, digamos, tiene menos espacio durante el ciclo para capturar CO2, porque estas sales estables reaccionan con la mina bueno, y la bloquean de alguna manera, ¿vale? En este caso, el proceso, estas sales se pueden regenerar o se pueden quitar, se pueden reclamar. Lo que pasa que no se reclaman con el proceso normal. Estas sales normalmente necesitan una temperatura mayor para poder
bueno, para poder separarlas de las aminas, se necesita una temperatura superior a los 120 grados, que en nuestro proceso general pues no ocurre, ¿vale? Son unos, como os he dicho antes, son unos 120 grados más centígrados. Lo que hacemos es periódicamente, dependiendo de cómo de sucia o de componentes ya contaminantes tenga nuestra corriente inicial, pues tenemos que hacer pues unas 2, 3 veces al año un proceso de reclamado. ¿Cómo se hace esto? Pues cogemos una corriente separada de las aminas que están en el proceso y la pasamos por un proceso de reclamado técnico, térmico. ¿Vale? Lo que hacemos aquí es, bueno, con un calderín también que lleva a temperatura mayor, separa estas sales no deseadas y limpia las aminas. Entonces las podemos volver a reintroducir en el proceso y vuelve digamos que vuelve a ser dentro de las eficiencias que nosotros necesitamos, ¿vale? También es verdad que a lo largo de muchos años lo que no puedes hacer es usar siempre la misma mina, ¿vale? O sea, tienes que cada X años, y lo mismo, dependiendo de cuánto contaminante tengan los gases de escape, pues tienes que hacer, bueno, vaciarla entera y volverla a meter en el proceso un batch totalmente limpio, ¿vale? Pero Vale. lo que sí que es verdad que este proceso de reclamado ayuda mucho a mantener la eficiencia del proceso y hacer como nosotros queremos que sea. O sea que básicamente la mina, obviamente se va perdiendo, etcétera, etcétera, pero la mina sucia es sucia porque el propio proceso no tiene esa temperatura tan alta y de vez en cuando se puede incluso recuperar y llegar a ser casi infinita, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Exacto, con temperaturas mayores. Con temperaturas mayores, exacto, que eso es importante, temperaturas mayores, sí. Entendido. Vale, pues visto ya esto, sí que viendo plantas reales, ¿no? Y futuras plantas que se vayan a construir, queríamos meternos en el tema del diseño. El tema de las torres, qué alturas tienen, cuánto ocupa una planta de estas. También si hay restricciones. A ver, obviamente estas plantas no se ponen en medio de una ciudad, se ponen ya en instalaciones industriales como cementeras, papeleras, que tienen incluso torres mucho más altas, pero ¿nos puedes hacer un poco el repaso de qué dimensiones estamos hablando? Sí, hombre, pues lo mismo, todo depende de la cantidad que tengas que recuperar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, dependiendo pues normalmente nosotros hablamos en toneladas por día, ¿vale? Es la unidad que usamos normalmente, ¿no? Una, una planta de unas 100 toneladas por día, ¿vale? Que es bastante pequeña, digamos, para los números que se tienen, estaría en torno a unos 500 metros cuadrados o una cosa así. Y ya que me has introducido este tema, me gustaría en este caso pues también comentar por nuestra tecnología disruptiva que tenemos, que es el Cyclone CC, en la que bueno, nosotros lo que hacemos es reducir esta superficie de planta considerablemente, usando equipos muchísimo más pequeños en comparación con las columnas, ¿vale? Nosotros lo que hacemos en este caso es sustituimos todas las columnas por una tecnología rotatoria que se llaman Rotating Pack Beds, que lo que hace es una intensificación del proceso. Entonces, con un equipo muchísimo más pequeño, conseguimos la misma eficiencia de captura y pues ya te digo, reducimos el tamaño de planta considerablemente. Interesante. ¿Y este tipo de plantas, qué cantidad manejarían? Porque has hablado de las grandes son 2000, una pequeña son 100. Sí. En este caso, el Cyclone CC estamos en desarrollo. La planta que tenemos actualmente, que sería ya comercial, sería en torno a, digamos, en las cantidades bajas, unas 100 toneladas por día, a una concentración de un 4% de CO2 en la corriente. Y para concentraciones mayores, en torno al 20%,
25 tal vez, en según en qué casos, llegaríamos en torno a las 300 toneladas por día, que son en torno a unas 100.000 toneladas año. Claro, eso ya es un tamaño muy, muy interesante. Sí, muy interesante. Digamos que la cosa, bueno, una de las cosas de los beneficios que tiene esta planta, que tanto la planta de 100 toneladas a 4% de CO2 o como la de 300 toneladas a 20-21% de CO2, tienen una superficie muy parecida, porque los equipos que usamos son estándares, ¿vale? Entonces es una cosa que... Sí, eso es interesante, Ander, porque, bueno, cuando volvemos un momento al paso anterior, cuando hablamos de los equipos de captura tradicionales, ¿no? Las columnas, que son unidades químicas muy conocidas, es como que tienes que hacerlo todo o casi todo ad hoc. Tú lo has dicho antes, en función de los contaminantes, en función de lo que quieras capturar, en función de lo que te quieras gastar. Pues ahí, yo qué sé, es que hasta en función de la mina que quieras seleccionar, tienes unos equipos de hasta 60 metros de altura o un montón de configuraciones posibles y bueno, hay mucho cambio, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo hay esa tendencia, vosotros la tenéis, otras empresas la tienen, hacia la modularidad, replicabilidad, etcétera. Y ya vosotros con el ciclón habéis dado incluso un paso más, que es el aumentar ese área de transferencia. No sé exactamente el número por el que lo aumentáis gracias a esa fuerza centrífuga, pero realmente, claro, la disminución es enorme, ¿no? O sea, ¿vosotros realmente veis que esta es la solución para cualquier tipo de proyecto de captura de hasta un 20% de concentración de CO2? ¿O que será más para esas unidades hasta las 100.000 toneladas al año, etcétera? Sí, no, nosotros vemos que esto es lo que va a poder dar solución no solo a los pequeños emisores, sino también a los mayores emisores. Eh, estamos estudiando diferentes escalas, ¿vale? En este caso estamos empezando con esta más pequeña. Claro. Entonces, en este caso, claro, piensa que el beneficio es mucho mayor, porque tú hablabas antes de por cuánto podemos reducir el tamaño de los equipos, pues puede llegar hasta 10. veces más pequeño en cuanto a lo que sería una columna de absorción comparado con la tecnología rotatoria. Claro que ¿Vale? eso no preocupa tanto a nivel de área, por lo menos con los clientes que nosotros trabajamos, pero sí mucho a nivel de altura, porque al final todo lo que son permisos ambientales, percepción social y demás, el tema de ir poniendo más chimeneas en muchas ocasiones, pues es un problema. Si puedes poner equipos más compactos, más a nivel de suelo, vamos a decir, Sí, pues ahí ganas esa- mucho. exactamente, ¿Y en exactamente. reducción de costes tenéis una idea de lo que puede implicar también? Bueno, pues los costes, hombre, también piensa que también, como he tocado antes, o sea, serán equipos estandarizados. Entonces tú vas a usar más o menos el mismo equipo con unas pequeñas modificaciones. Para diferentes concentraciones es el mismo. Tú lo mencionabas antes. Cuando tú haces el modelo tradicional, cada proyecto es ad hoc, ¿no? En este caso, nosotros pues lo hacemos, es un equipo estándar. Entonces, nuestra idea en este caso estamos construyendo en un entorno controlado, en una planta, que siempre lo hacemos igual, y producimos equipos en serie. Bueno, pues te puedes imaginar que en este caso bueno, el coste de producción se reduce considerablemente, ¿no? Y luego también digamos, otros beneficios añadidos que tiene es la logística, el transporte, pues también no es lo mismo transportar columnas o secciones de columnas cuando estamos hablando de equipos grandes. Ya no puedes transportar una columna entera, tienes que hacer secciones y en muchas ocasiones tienes que construirla directamente en planta, ¿no? Entonces, pero bueno, centrarnos en la logística, bueno, baja mucho también
los costes de transporte, porque son equipos bastante más pequeños. Y luego también, pues en el tema de la construcción in situ, pues bueno, como nosotros y otras, bueno, y no solo en esta industria, en todas las industrias, vemos que están tendiendo a la modularización, ¿no? Entonces, la modularización lo que tiene es que tú prácticamente todo lo construyes en un taller, en un entorno controlado, lo testas, puedes ver que todo funciona correctamente y luego lo desmontas y lo vuelves a montar en planta. Eso te da, pues, bueno, el beneficio de menos sorpresas durante la instalación, ¿no? Que siempre hay cosas, ¿no? Entonces, son esos beneficios, o sea, la fabricación, el transporte y el menor coste de instalación y reducción de tiempos de instalación. Qué bueno. ¿Y esto lo habéis probado ya? Esto lo hemos probado ya, sí, señor. Hemos tenido una campaña en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, es una campaña que la finalizamos hace un mes, más o menos, y bueno, con resultados muy, muy prometedores y donde vemos que exactamente bueno, el desempeño del equipo es incluso mejor de lo que esperábamos en cuanto a la digamos, a la eficiencia y a la capacidad. ¿Con qué tamaño lo habéis probado? En este caso es una planta piloto de 10 toneladas por día. 10 toneladas por día. Vale. ¿Y en qué sentido dices que es mejor de lo que esperabais? Pues lo que ya habíamos visto era que el proceso de intensificación, bueno, la rotación ¿cómo se dice? Del relleno, que es al final lo que es el RPV, hemos visto que es capaz de cargarse en aminas con más cantidad que lo que lo hace en una columna tradicional, simplemente por el tema de la fuerza rotatoria. Al final lo que conseguimos aquí es aumentamos la fuerza G, que es ¿cómo se dice? Un grado de libertad mayor que estamos teniendo en cuanto a las columnas tradicionales. Tú no puedes luchar contra la gravedad en un proceso natural. La velocidad a la que baja es la que hay. En nuestro caso, la fuerza centrífuga pues, te puede aumentar. Y en este caso lo que conseguimos es que haya más superficie de líquido y más fino dentro que se mueve a través del relleno. Entonces, lo que conseguimos aquí es que al ser más fino, el tiempo que necesita la molécula o la distancia que tiene que recorrer la molécula de CO2 para llegar a la zona de reacción de las aminas es mucho menor. Entonces, aumenta tu capacidad de retención de CO2. Entonces, esos son unos resultados muy prometedores que los intuíamos, pero los hemos podido comprobar in situ con un caso real. ¿Y sabes lo que estoy yo pensando también, Ander? Que esto, ahora que hablamos del tema de la gravedad, puede habilitar la captura de carbono en barcos. Sí, señor. Sí, señor. También otra de las vías que estamos explorando y estamos en colaboración con un par de empresas para establecer la primera planta de captura de CO2 en barcos. Porque sí que es verdad, como bien intuyes tú, claro, no estamos sujetos a la fuerza de la gravedad y sobre todo ¿cómo se dice? Del balanceo del barco, ¿no? De Sí, alguna esas manera. oscilaciones te matan una columna tradicional. Exactamente, exactamente. En este caso, pues no es un problema porque la fuerza rotatoria es superior al balanceo que pueda tener el barco. Y en este caso, sí que creemos que aquí la diferenciación con respecto a otros competidores pueda ser bueno, muy, muy importante porque es muy único en este caso, ¿no? En cuanto a los costes de operación,
Y ya si me puedes también introducir un poco el coste de captura, aunque sé que aquí hay muchas variables y demás, pero ¿cómo iguala, mejora, empeora? ¿Cómo se comporta este sistema? Es que a mí, bueno, claro, contigo empezamos a hablar hace relativamente poco, pero bueno, es un sistema que llevamos un par de años siguiendo ya nosotros Ujú. y el hecho de ver que ya está, por lo menos ahora aprobado desde hace este mesecito, hombre, yo creo que le eleva un par de TRLs, ¿no? Sí, Em, ¿Cómo se compara? Y sobre todo eso, si pudiéramos hablar ya un poco del coste de captura y demás, yo creo que sería sí. interesante. Sí, lo que hemos visto es que, y antes de que me hagas la pregunta, que claro, tú en este caso ves que una columna de absorción es un equipo estático y en este caso es un equipo rotatorio, ¿no? Entonces, la diferencia principal es que tenemos un motor, en nuestro caso, mientras que en una columna no lo tenemos, ¿vale? En este caso sí que aumenta un pelín, pero digo un pelín, el consumo eléctrico, porque también hemos visto que lo que sería la corriente de gas también ayuda al proceso de rotación dentro del RPV, ¿vale? Del Ya. equipo rotativo. Entonces, el aporte extra de energía eléctrica que le tienes que poner no es tanto como si la estás moviendo en vacío, digamos, sin una corriente de gas, ¿vale? Entonces esto es importante también mencionarlo porque, bueno, cuando salen estas cosas, muchas veces siempre se le buscan los tres pies al gato, pero vamos, sí, es verdad, aumenta algo el consumo eléctrico, pero no es una cosa considerable. Y digamos que lo que conseguimos también al ser, como he dicho antes, un proceso más eficiente en la captura del CO2, también nos permite tener, por lo que decía antes también relacionándolo con las aminas, equipos algo más pequeños, tuberías algo más pequeñas, ¿vale? Entonces, el consumo de los equipos, las bombas son menores, las tuberías son más pequeñas, te baja el CAPEX. Entonces, los costes, digamos que están muy próximos o incluso un poco por debajo de lo que es la absorción. A día de hoy, ¿vale? A día de hoy, equipo por equipo. Cuando nosotros hagamos los equipos en serie, como he dicho, los costes van a bajar en picado. Y ya hablado una vez de costes, con la experiencia que tenéis, ¿no?, en temas de captura y las proyecciones a futuro, te queríamos preguntar también por los desafíos que os encontráis y que crees que van a ser los que realmente decidan, bueno, si la tecnología de minas tiene sentido o no y dónde Ujú. tiene sentido. Temas Sí, de espacio, temas de consumos energéticos. sí, sí, no, muy, muy buena pregunta. Digamos, centrándonos en lo que es en la propia tecnología, los mayores retos que tiene y que hemos tocado antes es sí, el consumo energético. Digamos que dependiendo de la geografía, pues los consumos los costes energéticos, los costes de producción energética son mayores o son menores, ¿no? Hay sitios que, bueno, pues que por lo que sea, tiene un coste de la electricidad bastante baratos, entonces en ese caso mm, podemos, digamos, generar el calor por medios eléctricos, ¿vale? Normalmente lo haríamos con vapor, pero lo podemos hacer con medios eléctricos. En ese caso, tenemos un entorno favorable. Pero, dicho esto, igualmente lo que nosotros tenemos que intentar conseguir es bajar este consumo energético, independientemente de dónde venga el calor, ¿vale? Y lo que nosotros estamos mirando en este caso es eh, mejorar nuestra tecnología de aminas. En este caso, esto también creemos que va a ser un breakthrough importante porque al final en tu proceso em, eh, de lo que pasa en el calderín, el mayor aporte de energía que se necesita es para evaporar el agua.
¿vale? Como sabemos, el agua tiene mucho calor específico, entonces si tú consigues reducir o incluso quitar totalmente el agua, tu calor específico del disolvente baja muchísimo. Entonces, estamos trabajando también en esa parte y creemos que cuando lleguemos ahí, la tecnología definitivamente va a ser como lo que va a destacar sobre otro tipo de tecnologías que se usan para la captura de CO2. Y luego también otro punto que no es tecnológico, pero que es de modelo, que también nosotros lo encontramos mucho, es un reto muy importante y por el que muchos proyectos no avanzan. Y que es el off-taker, el off-take del producto. O sea, el uso que se le va a dar a ese CO2, ¿vale? Muy Actualmente, clave. digamos que es una parte que necesita más desarrollo y dentro del modelo de negocio general es donde vemos que se está parando mucho la inversión, porque no hay una solución establecida, no hay eh, nadie que pueda, bueno, de alguna manera, pues coger, ¿no? Tener capacidad para procesar todo ese CO2 que se está produciendo en una planta determinada, en un sector Mm. determinado, ¿no? Es Entonces, muy es, difícil ahí, es un reto y muy a importante. compasar. Es muy difícil a compasar, porque nosotros eso lo vivimos desde dentro y al final, por ejemplo, tú te vas a una gran planta emisora de CO2 y tampoco tiene sentido que hagas ahora una planta de 100.000 toneladas de captura al año cuando tus emisiones totales son 600.000, porque entonces haces una hora, luego haces otra, te quedan ahí dos monstruos que después no vas a poder sacar partido. Y en cambio, en el otro lado, que también estamos nosotros, que es el del hidrógeno, los combustibles sintéticos, es todo lo contrario. Es como, mira, voy a empezar por fases, voy a ir escalando y voy a ir creciendo poco a poco. Entonces ahí ya hay un primer mismatch. Y después, que esto, y esto nuestros oyentes sí que lo saben porque lo viven en el día a día, no hay todavía ese detonante que empiece a activar toda esa cadena de inversiones. Porque esto va a ser así, o sea, esto se tiene que tomar a la par la inversión de la decisión de la captura con la decisión de por ejemplo, la producción de combustibles sintéticos, pero todavía no, en muchos proyectos todavía no se ha producido ese detonante, en otros ya sí, por suerte, y sí que se están empezando a ver los primeros proyectos, pero es como que todo avanza hasta un punto en el cual hay que firmar y de momento está parado. Yo ahí sí que pienso que con la nueva actualización del ETS en 2026, que de hecho ha salido la comunicación este último mes, eh, también para las propias plantas de captura, sobre todo las biogénicas, va a haber un poquito más de certidumbre, ¿no? Porque al final siempre te queda esa alternativa de decir, mira, si no lo vendo a consumidores actuales o a consumidores que vayan a hacer combustibles sintéticos, pues bueno, siempre me queda la opción del almacenamiento geológico, que parece que por fin va a estar regulado y que parece que por fin pues vamos a tener clara esa remuneración, ¿no? Y ahí espero también que sea un incentivador para muchas de las plantas, pues no sé, papeleras, biomásicas, incluso cementeras, para lanzarse, porque nosotros eso que comentas, Ander, lo vivimos muy desde dentro y es como, ¿quién se atreve, no? Sí, 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 no, no, efectivamente, efectivamente. Es el mayor, sí, ya, stopper que te encuentras en los proyectos. Sí, qué hacer con ese CO2 y sí, qué uso darle, es verdad, es verdad. Es la realidad. Claro, claro. Y luego, ¿qué es eso? Que al final estamos hablando de plantas industriales ya integradas, donde es que te pones a hacer una unidad pequeña ahora, luego una más grande, es como un poco raro, porque al final aquí tienes que optimizarlo todo. Y bueno, eso sí que es un desafío. Es un desafío y los primeros proyectos van a tener que desatascar muchas cosas. Sí, Lo están sí, haciendo, pero sí, sí, exactamente. Yo creo que es una cosa de arrancar entre todos, o sea, no solamente nosotros, todos los que estamos en esta industria, en este sector, porque el primero que salga pues va a arrastrar a otro y ya habrá dos y tres y cuatro, van arrastrando más y más, y no, bueno, bueno, eso eh, sin duda. O sea, eh, nosotros
Son De buenas hecho, noticias que alguien haga algo. Sí, el proyecto este que te digo de captura de 100.000 toneladas que hemos visto, que es un first mover aquí en España, pues que nos decían, mira, es que hemos hasta renunciado a la ayuda porque realmente el negocio existe detrás, ¿no? Y ahora mismo todo el mundo quiere ese CO2 y bueno, ya está todo, o no sé si todo, vamos, pero ya está vendido en gran parte. Y es que es lo que te acabas de decir. Una vez que se empiece, se lanza a la gente, ¿no? Y se demuestra que eres pionero, que hay mercado y que va para adelante. Pero ese momento de las firmas es Sí, complicado. exactamente. Sí, sí. No, yo estoy convencido que esto va a salir. Antes o más tarde, esto va a salir porque es, digamos, es un poco, ¿cómo se dice? Es una combinación de todo, ¿no? Concienciación social también tiene muchísima importancia en todo esto. Que el marco político o regulatorio sea el idóneo. Sí, que esta valorización del producto, que bueno, pues de momento pues no la tiene. Bueno, pues estamos llegando allí y bueno. Sí. Punto a favor para vuestro ciclón, ¿eh? Punto a favor ahí, esa escalabilidad modular. Sí. Bueno, como he dicho antes, uno de los, digamos, no nichos, pero como aplicaciones que nosotros le vemos, es como mencionabas tú antes, el tema de la altura no es baladí, porque depende exactamente el impacto visual que puede tener una columna o unas columnas, en este caso, es importante. Entonces, digamos que tú básicamente con el Cyclone CC lo podrías tener dentro de un edificio y no te estarías enterando de qué es lo que hay ahí dentro y está pasando un proceso de captura de CO2, ¿no? Entonces, es una cosa que nosotros le vemos mucho empuje en ese sentido. Sí, interesante. Pues Ander, yo creo que por nuestra parte, que además ya nos hemos excedido de la hora, ya ves que ha quedado un podcast bien interesante, deberíamos ir cerrando, porque si no luego la gente se nos queja, porque sabes que este podcast la gente lo utiliza mucho para ir a andar y ponérselo. Y luego hay agujetas al día siguiente. Yo entre ellos también. Entonces, nada, por nuestra parte queríamos agradecerte la disponibilidad a ti, a Carbon Clean, por venir e ilustrarnos tanto de esta tecnología que, bueno, es tan parte del futuro como el hidrógeno y que creo que gran parte del hidrógeno no podrá vivir sin la captura de carbono y que contamos contigo para los próximos años a hablar de esas implementaciones, de proyectos más grandes, proyectos ya ejecutados también y donde podamos seguir aprendiendo con vosotros. Así que por nuestra parte, agradeceros mucho la disponibilidad y bueno, esta hora de lecturing, ¿no? de educación que nos has dado que yo creo que es de muchísimo valor. Vale, pues sí, igualmente agradecido recíprocamente. La verdad es que me lo he pasado muy bien, muy interesante hablar con vosotros dos, Javier y Bryce. Y sí, para lo que queráis, aquí estamos para hablar de Carbon Clean, de captura de carbono, de cualquier otra sinergias hidrógeno CO2, que eso hay también hay muchísimo recorrido. O sea que sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ander. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Ander, de Carbon Clean, y su tecnología de aminas para la captura de carbono. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.